maravilloso y hermoso y disfrutemos el tiempo al máximo en la presencia del Señor. Hoy vamos a hablar de algo muy lindo y seguramente usted ya ha escuchado esta historia y la podemos haber escuchado muchas veces, el hijo pródigo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos comportamos como hijos pródigos o cuántas personas, mujeres, hombres y demás, se molestan porque el Señor te ha bendecido a ti y tú te conviertes en el hermano del hijo pródigo? Entonces hoy vamos a hablar de ese tema, así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Señor, gracias por este momento, gracias por esta oportunidad que nos das. Señor Santo, Dios de Israel, te damos gracias ahora. Bendito y alabado sea tu santo y glorioso nombre, Señor Jesús. Nos presentamos delante de ti en esta hora de la madrugada, entregando nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras familias, Santo Dios de Israel. Te entregamos absolutamente todo a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nos permites estar juntos en armonía, porque nos permites reunirnos con nuestros seres queridos. Señor, porque a pesar de las distancias, Padre Santo, tú nos guardas y guardas a nuestras familias. Señor, gracias por nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día. Todo lo que tengamos en oración a ti, Señor, todo pensamiento, todo deseo, Señor, lo entregamos a ti en esta hora. Seas tú conforme a tu voluntad perfecta, realizándola y haciéndola real en nuestra vida. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Que esta palabra entre en nuestro corazón y se convierta, Padre Santo, y la podamos ejecutar en nuestra vida. En tu nombre te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor, un abrazo gigante para todas y para todos. Y bueno, iniciamos este día en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios. Puede compartir este video con alguien que lo necesite, porque necesitamos que esto se convierta en un voz a voz para que juntas nos fortalezcamos y juntas crezcamos. Si conoces a alguna mujer que quiera o sienta la necesidad de crecer desde su área espiritual, este es un espacio muy temprano en la madrugada para hacerlo. Así que todas son bienvenidas. Vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Lucas 15, vamos a ir a Lucas 15, del 11 al 32. Allí está la historia de la parábola del hijo pródigo. Pero vamos a leer unos apartes. Ya conocen la historia del hijo pródigo, pero vamos a leerla porque es corta, la verdad, del 11 al 32. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia y apartada, y allí desperdició sus bienes y eh, viviendo perdidamente. Tomó sus bienes y los perdió y vivió de una manera perdida. Y cuando todo lo hubo malgastado, este hijo pródigo, a partir del verso 14, cuando este hijo pródigo hubo malgastado todo su dinero, hubo malgastado toda aquella herencia que su padre le había dado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a una ciudad, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviéndose en sí, y esta parte está supremamente valiosa, y volviéndose en sí, el verso 17, y volviéndose en sí este hijo pródigo, cuando los jornaleros en casa, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y aquí viene la reflexión de la madrugada. Somos muchas veces hijos pródigos o nos convertimos en hijos pródigos. Y aquí está la postura de 2 hijos. El hijo pródigo que pide toda su herencia para gastarla, y está el hijo que se queda en casa, que sigue lleno de la bendición. El que está en casa no sabe por lo que está pasando el hijo pródigo, el que está en la calle, el que se fue, el que perdió todo, el que entró en razonamiento y dijo, ¿yo por qué cometí este error? ¿Yo por qué me vine? ¿Yo qué fue lo que hice? Recuerden que siempre en el reconocimiento hay cambio. Y cuando yo reconozco
que fallé, cuando yo reconozco que cometí un error, cuando yo reconozco que definitivamente no fue lo correcto, yo lo hice mal. Y hay un reconocimiento en el hijo pródigo cuando dice volviéndose en sí. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos volvernos en sí y entrar en ese reconocimiento? En el verso 17 dice, y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando nos damos cuenta quién es nuestro Padre, cuando nos damos cuenta cuántas bendiciones hemos perdido y nos acordamos de todas las misericordias que el Señor ha tenido con nosotros, cuando nos acordamos de toda la benevolencia, cuando nos acordamos de lo bueno que el Señor ha sido con nosotros, que en algún momento de abundancia, cuando el hijo pródigo vivía en su abundancia, no se dio cuenta de todo lo que tenía, pero solamente cuando llegó ese momento de incertidumbre o ese momento de escasez, cuando lo perdió todo, dijo, wow, yo aquí estoy padeciendo y en algún momento lo tuve todo. ¿Por qué estoy aquí si yo sé dónde debo ir? Yo sé a dónde debo acudir para vivir de la mejor manera. Y entonces me levantaré y me iré a mi padre. Hay un reconocimiento y cuando hay un reconocimiento hay un cambio. Aquí hay un reconocimiento, hay un cambio, pero también hay una acción. Y esta acción dice, me levantaré y me iré. Me iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay reconocimiento, hay cambio, hay acción y hay arrepentimiento. Y levantándose vino a su padre y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre de lejos. Y fue movido a misericordia, su padre, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El Señor siempre tiene la mejor, el mejor recibimiento. El Señor siempre tiene el mejor vestido. El Señor tiene lo mejor para nosotros. Pero nosotros a veces no creemos que eso pueda pasar. El Señor siempre está dispuesto para recibirnos, para decirnos, oh hijo, ¿te has arrepentido? Oh hijo, ¿te has arrepentida? ¿Has llegado? ¿Has vuelto? Aquí te recibo. Eres bienvenida y eres bienvenido de nuevo en mi casa, en la casa del Señor. Y lo besó, lo recibió. Y el hijo reconoce que pecó contra su padre. Pero el padre dijo a sus siervos que sacaran el mejor vestido y que lo vistieran y pónganle el anillo y pónganle calzado en sus pies y traes el becerro gordo, matadlo y comamos porque estamos de fiesta. Cuando un hijo se arrepiente, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona reconoce que pecó contra el Señor y hay arrepentimiento, hay fiesta, hay agradecimiento, hay alegría. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Pero siempre va a pasar algo. Siempre va a llegar a alguien en la escena en que no va a estar satisfecho con tu arrepentimiento. Va a llegar alguien en la escena que no se siente feliz, ni está regocijada, ni regocijado porque tú hayas entendido y hayas reconocido que estabas mal y que decidiste volver. No sé si les ha pasado. Hay personas que sufren por la bendición que reciben otros al llegar al arrepentimiento. Hay personas que están dentro y aquí vemos al hijo, son dos hijos, el pródigo que pide todo y se va y el que permaneció todo el tiempo con su padre y tenía toda la bendición y tenía todos los manjares, los vestidos, los anillos, pero solo estaba molesto porque llegó su hermano perdido que se arrepiente
y empieza a recibir beneficios nuevamente y se arrepiente. Y al arrepentirse empieza a recibir beneficios. Pero hay alguien que siempre va a estar molesto por los beneficios que empiece a recibir otra persona. Este hijo que estaba en casa tenía los beneficios 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero solo se molesta cuando ve que su hermano llega, se arrepiente y empieza a recibir los beneficios de él. ¿Cuántas veces estamos nosotros en esa postura en que tenemos todos los beneficios del Señor, pero empezamos a perturbarnos cuando vemos que llegan hijos del Señor que se perdieron en el mundo, pero que llegaron y se arrepintieron y empezaron a recibir beneficios del Señor y empieza a haber envidia en el corazón de muchas personas por las bendiciones que ha recibido ese hijo arrepentido? Es como cuando tú ves que alguien se molesta o se molesta por el amor que se le da a sus hijos. No sé si les ha pasado. Hay personas que les molesta mucho cuando se consiente mucho a los hijos, cuando se le da un lugar especial a sus hijos, cuando sus hijos son importantes, cuando son hijos amados. Hay personas que les molesta ver que sus padres amen a sus hijos, aunque parece imposible de creer. Hay personas que les molesta. Hay personas que les molesta que usted le dé prioridad a sus hijos. Ay, pero tan consentida, pero ¿por qué la consienten tanto? Porque sí, son sus hijos. Y hijo que se consiente está bien, aunque la palabra diga que el hijo consentido es vergüenza de sus padres, dicen proverbios. Y mucha gente toma este versículo como queriendo decir que tú no tienes derecho a amar, a demostrar afecto, a darle prioridad a tus hijos, a darle un lugar importante a tus hijos, a poner primero a tus hijos que a los demás. Son tus hijos. A veces quisiera la gente que tú estés a toda hora hablando mal, perturbando a tus hijos, regañando a tus hijos. Y a veces como padres, ante la presión de los demás, cometemos el error de querer llamarle la atención a nuestros hijos delante de los demás para que los demás digan, ay, no, ¿cómo lo corrige? No. Tú no tienes que estar corrigiendo a tus hijos delante de nadie. Tú tienes que demostrarle amor a tus hijos delante de los demás. Si quieres corregir, corrige de la puerta para adentro. No corrijas a tus hijos en público. Porque eso es lo que quiere la gente, que ridiculices a los tuyos en público. No lo hagas. De la puerta para adentro puedes hacerlo. No le dejes ese gusto a la gente. Aquí vemos la historia de dos hermanos con un mismo padre benevolente, un mismo padre misericordioso, un padre que si tú estás dentro de su casa tienes todos los privilegios, pero que si tú estuviste dentro y te fuiste, pero llegaste nuevamente a esa casa y te arrepentiste y decidiste caminar de nuevo con Él, agarrado de su mano, sin importar cuál haya sido tu pasado, sin importar que hayas perdido, desperdiciado tus bienes. No, al Señor eso no le importa, al humano sí. Al ser humano sí le importa que tú hiciste, tú pecaste, te revolcaste en el pecado, es que se le olvidó, no se acuerda, eso se fue, se perdió. Ese es el hombre, esa es la condición de humano. Parece ser que estaba más perdido el hijo que estaba en la casa que el hijo que estaba en la calle. Porque si tú estás dentro, sentada con todas las bendiciones del Señor, pero mordida, perdida del dolor y de la envidia, porque Dios bendice a otros que acabaron de llegar, de arrepentirse, el que estás mal eres tú que estás dentro, llena de resentimiento, llena de rabia, llena de dolor. Si el Señor quiere bendecir a quien se arrepiente, tú debes arrepentirse, yo debo arrepentirme. Claro, el que estaba en la casa estaba lleno de resentimiento, estaba lleno de rabia. Y en la rabia el Señor no se manifiesta. Y tenía todos los privilegios, pero estaba en una posición completamente distinta, en una posición equivocada. Valoremos a aquellos que se quieran arrepentir, recibámoslo. No seamos ese hermano de ese hijo pródigo. Muchos hablan del hijo pródigo, pero no se habla del hermano del hijo pródigo, de esa postura del hermano del hijo pródigo. Es una postura resentida, es una postura de una persona llena de rabia, de resentimiento, una postura de una persona envidiosa.
que no acepta el arrepentimiento del otro. Aceptemos el arrepentimiento del otro. Si su padre está aceptando y si lo está perdonando y si lo está recibiendo y si le está poniendo calzado, anillo, nuevas vestiduras, ¿por qué te molesta? ¿Por qué te da rabia que Dios bendiga al que se arrepintió? ¿Por qué te molesta que Dios bendiga y ponga en lugares altos? Tú te quedaste estancado. Yo me quedé estancada. Es nuestro problema. Pero si Dios bendice al que se arrepintió, gloria al Señor. Entonces arrepintámonos nosotros para que evolucionemos. Pero no nos molestemos porque Dios bendiga al que se arrepiente. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó el hermano y no quería entrar, estaba muerto de la rabia y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Cuántas veces Dios está en la postura y nos mire? Ay, hija, por favor. Hija, estamos celebrando que un hijo mío se ha arrepentido. Cuando alguien se arrepiente, hay gozo. Cuando alguien se arrepiente, hay bendición. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. La respuesta del hijo resentido, del que está en la casa, y no se dio cuenta que tenía todo en su mano. Y le dijo, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años sirvo y no habiéndote desobedecido. Él le estaba reclamando a su padre, pero cuando vino este tu hijo, le sigue reclamando, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, el padre le contesta, como todo padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El que no sabía era el hijo. El hijo no sabía la posición que tenía. Lo siento, pero somos nosotros quienes no sabemos la posición que tenemos y perdemos más nuestro tiempo doliéndonos la bendición del otro cuando también tenemos una bendición, pero estamos tan preocupados y tan dolidos, tan resentidos por el arrepentimiento del otro, por la bendición del otro, que se nos olvidan las propias, que se nos olvidan que nosotros estamos dentro y tenemos todas esas bendiciones, solo que estamos mal, estamos dentro y estamos mal y no hemos podido ver que ahí están las bendiciones, pero estamos preocupados más en el otro. Es que tú por qué le das a aquella persona, es que tú por qué haces con aquella persona, por qué conmigo no. No, preocúpate en tus bendiciones, que tú tienes las tuyas, solo que estás enfocada en las bendiciones del otro, solo que estás viendo el otro cómo crece. ¿Por qué? Porque no estamos preocupados realmente por crecer nosotros. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando estamos sanos, cuando estamos sanos, cuando no somos resentidas ni resentidos, agradecemos al Señor y celebramos la victoria del otro. Celebramos la bendición, no nos duele, no nos da rabia. Ah, que no le voy a dar like a la bendición de su vida, no se lo voy a dar, porque estoy tan mal que no le doy like a la bendición de su vida porque me perturba. Eso pasa, eso pasa. No somos el hijo pródigo, podemos ser el hijo que está dentro con su padre y estamos peor que el hijo pródigo, porque el hijo pródigo se dio cuenta que despifarró, que cometió un error, pero ¿qué pasa? Reconoce. Y cuando hay reconocimiento hay cambio. Y hay una acción porque dijo, voy a mi padre. Y hay un arrepentimiento. Mientras el que está en casa está dolido por las bendiciones que se le da a otro.
¿Cuántas veces estamos dolidos por la bendición que le da a otro el Señor? Por cómo crece otro. Esa no debe ser nuestra postura. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Somos de esas personas que queremos ver cómo el Señor hunde, maltrata. Eso nos regocija, el amarillismo regocija, regocija ver mal a la persona. Ahí está, eso le pasa por desobediente. Ese es el castigo del Señor. Eso sí regocija, eso sí llena. Pero ves que la persona va de bendición en bendición, entonces mejor callas y te muerdes por dentro de la ira porque la bendición de la otra persona está. De pronto podemos ser ese hermano del hijo pródigo. Guarda tus hijos, guarda tu vida, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón. Que la bendición del otro no nos perturbe, por el contrario, la celebremos, la festejemos. Que el arrepentimiento del otro, que el que era pecador y que diga no quiero pecar más, camina, ven al camino del Señor. Fantástico. Bendiciones a tu vida. No vivas recordándole el pasado a la gente. Ah, es que se le olvidó lo que hacía. Ah, es que esa mujer cómo era. Ah, es que ese hombre se arrepintió. Y el que se arrepiente gana. Arrepiéntete tú, me debo arrepentir soy yo, si es que me duele el arrepentimiento de otro. A mí no me tiene que doler el arrepentimiento de otro, me tiene que alegrar, me tiene que alegrar el arrepentimiento del otro, que eso es una bendición. No seamos como el hermano del hijo pródigo, no seamos como el hermano del hijo pródigo. Amén. Qué bendición que lo tengamos presente en nuestra vida y qué bendición que pongamos esta palabra por obra. Si yo me estoy perturbando, enojando y reclamándole a Dios porque veo bendición en otra persona que vivía mal o que llegó al mundo o que creció más rápido que yo mientras yo he estado buscando a Dios, yo estoy mal. Yo me debo regocijar del arrepentimiento de otro. Yo me debo regocijar. Si nos está molestando que un padre ame a su hijo, si nos está molestando que un padre consienta a su hijo, estamos mal nosotros. Si estamos molestos porque vemos que un padre ama a sus hijos, estamos mal. El Señor bendice a quien se arrepiente. Usted no se preocupe por el ayer, por el pasado. El Señor nos perdona. Pero muchas personas se quedan en el pecado de la persona. ¿Por qué? Porque la humanidad se queda con el pasado. Pero Dios vive tu presente. Dios ve tu presente hoy, tu arrepentimiento hoy. Y el hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo son esa dicotomía. El que está ahí sentado toda la vida diciendo que es hijo de Dios, pero muerto de la envidia porque se dio cuenta que alguien pecó, salió, pero se arrepintió y volvió y empieza a ser bendecido y se molestan. Que el Señor haga la obra en nuestra vida y que el Señor nos ayude a que no seamos ese hermano del hijo pródigo. Por el contrario, alegrémonos de la bendición del otro. Alegrémonos de la bendición, del arrepentimiento. Dios tiene promesas para todos. Dios tiene propósito, Dios tiene bendiciones, pero arrepintámonos, crezcamos y valoremos el arrepentimiento del otro. Y si somos nosotros ese hermano del hijo pródigo, pues digámosle, Señor, yo no tengo por qué sentir rabia, dolor, envidia, porque tú has bendecido a X persona desde que se arrepintió. ¿Será que nosotros necesitamos arrepentirnos? Porque seguramente somos ese hermano del hijo pródigo. Estamos molestos por la bendición de aquella persona que se arrepintió. Amén. Vamos a orar en esta hora de la madrugada y vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta madrugada. Gracias porque tú estás allí para nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer contigo. Ayúdanos, Señor, a ser mejores, a darnos cuenta que necesitamos crecer, que necesitamos no ser ese hermano del hijo pródigo, que necesitamos valorar, Señor, y entender que todos tuvimos un pasado y que si hay un arrepentimiento y que si de pronto tú eres ese hijo pródigo, tienes el derecho de llegar en un arrepentimiento genuino y Dios va a tener una bendición en tu vida. Porque todos tenemos derecho a esa bendición cuando hay arrepentimiento genuino en nuestra vida. El que no quiso crecer, no crecerá porque se quedó esperando viendo la vida de los demás. El que no quiso crecer, que no crezca. Pero el que tuvo un arrepentimiento genuino va a crecer. No puedes tener un arrepentimiento a medias porque tus bendiciones no llegarán. Necesitamos arrepentimientos genuinos para que lleguen bendiciones reales a nuestra vida. Amén.
Vamos a orar en esta hora de la madrugada porque ya se ha acabado el tiempo y vamos a darle gracias al Señor. Yo estoy feliz, muy feliz de estar de vuelta en mi hermoso país, lastimosamente con muchas noticias eh, terribles, marchas donde realmente se ve situaciones que no deben llegar, situaciones que no deben presentarse. Necesitamos un país que realmente busque del Señor. Que no metamos la religión, tenemos que meter la relación con Dios en los países para que evolucionemos como país. Se necesita fuertemente no darle cabida a muchas cosas que se quieren aceptar y decir, no, es que es normal. Entonces, convertirnos en vándalos con el argumento de protestar no es correcto. Quien ama un país, quien ama su patria, quien ama su ciudad, quien ama el lugar donde vive, nunca le va a hacer daño a lo que tanto nos ha costado a todos, porque es increíble, de verdad, es increíble y lamentable que no se tenga un sentido común. Podemos querer que nuestro país mejore, podemos querer que países sean mejor cada día, pero no se puede caer en la triste y lamentable historia del aprovechamiento de circunstancias para hacer creer a los demás que es haciendo vandalismo, es haciendo destrozos, es acabando con el bien público, la manera que protesto. Eso no tiene sentido. Que el Señor necesita gobernantes que entiendan la importancia del empoderamiento espiritual, de empoderar mujeres, hombres, que entiendan que la búsqueda del Señor es necesaria. Las personas quieren defenderse en su propia humanidad y cuando eso pasa, suceden muchas cosas, suceden vandalismo, suceden abuso a la autoridad, abuso al bien público, robos, saqueos, un desorden, un caos continuo. Necesitamos gobernantes que entiendan la prioridad de darle cabida a un crecimiento del ser. Pero mientras eso no se dé, se van a presentar muchas cosas. Es triste y es lamentable. Necesitamos hombres y mujeres que lo entiendan. Necesitamos este tipo de programas, este tipo de plataformas, este tipo de espacios donde el crecimiento sea desde el ser, porque cuando nosotros entendemos que quien pelea por nosotros es el Señor, lo que mejor nos queda es orar, orar por nuestro país, orar por el mundo, orar por nuestras familias, orar por las nuevas generaciones que se levantan. Hay un sistema corrompido, hay un sistema dañado que solamente busca el bien propio, no el común ni el colectivo. Hay intereses de por medio. Que el Señor nos ayude a caminar de la manera correcta, a ser inteligentes y sabios en su palabra. Y Él nos da un espíritu de verdad donde Él nos muestra cómo caminar. No caiga en temas de que no nos competen a nosotros. Hacemos parte de un país, de una nación y necesitamos crecer en el Señor. Y el Señor nos va a ayudar a entender y a mirar y a orar. Pero todos empezamos en casa. Cuando entendemos la importancia de empezar en casa, de hacer una vida en casa diferente, cuidando a sus hijos, cuidando a su esposo, cuidando a su familia, ser ese voz a voz de decirle al otro, no es como tú quieras, es como Dios quiera, es caminar. Vamos a crecer, pero esto es un voz a voz. Por eso no se calle la información, hable del Señor, diga, cuente su vida al Señor, cuente su vida a los demás de la obra que ha hecho el Señor en su vida. Amén. Que el Señor nos ayude y sigamos orando por nosotros y por los otros. Es supremamente importante. Que el Señor le dé sabiduría, no caiga. La primera autoridad del país es el gobierno, es la primera autoridad. Cuando empezamos a respetar la autoridad y a entender que hay una autoridad que puede estar equivocada, seguramente, eso no significa que yo debo ir a espotricar. No, por el contrario, oremos y hablemos con soluciones reales. Yo en lo personal soy de las que me puedo sentar en la mesa a exponer la importancia del empoderamiento para la mujer desde el ser. Siempre estoy abierta a seguir llevando una palabra de vida
de parte del Señor para todas aquellas mujeres en cualquier rincón del mundo, porque necesitamos fortalecernos, llevar soluciones. De esa manera es que hacemos mejores naciones, llevando soluciones, exponiendo soluciones, tocar puertas que nadie ha tocado y decir hay una mejor opción. Podemos hablar de temas importantes, relevantes para una mejor sociedad. Eso es lo que necesitamos. No quedarnos en la silla quejándonos, ni quedarnos en la silla despotricando. Necesitamos hablar contundentemente y exigir mejor nación, mejores gobiernos, sí, pero de una mejor manera, de una mejor manera. ¿Y qué mejor hacerlo hablando de este crecimiento espiritual que nos hace realmente mejores personas? Porque cuando el Señor hace un cambio en nuestra vida, nuestro comportamiento como mujeres, como hombres, como familia, cambia. Y eso es supremamente importante. Amén. Vamos a orar en esta hora y a darle gracias al Señor por esta palabra. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos mañana en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios. Santo Dios de Israel, te damos gracias en esta hora. Bendito y alabado sea tu santo y glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos y de estar aquí con nosotros, Señor Jesucristo, porque tú estás presente en nuestra vida, tú estás presente en este lugar, tú estás presente, Señor Jesucristo, aquí con nosotros. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por este momento. Señor, abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestros pensamientos y que podamos seguir creciendo contigo. En tu nombre, Santo Dios de Israel, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante para todas, para todos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hoy es jueves y por favor corrobórenme. Hoy es jueves, ¿cierto? Si hoy es jueves, mañana viernes hay devocional siendo la voluntad del Señor. Mañana viernes hay devocional. Tenemos devocionales de lunes a viernes desde Instagram, @CaroContrerasVoice, desde Facebook de Tu Voz Radio y desde @CaroContrerasVoiceover y también desde la aplicación y descarguen la aplicación de Tu Voz Radio para que la tengan allí en su celular y tengan contenido todos los días. También pueden compartir este video desde Facebook y desde YouTube, desde Carolina Contreras VoiceOver. Un abrazo gigante para todas. Ya veo que me confirmaron, sí, hoy es jueves, mañana viernes. Nos vemos mañana en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios. No siendo más por hoy, a descansar. Voy a descansar un rato. Dios les bendiga. Bendiciones a todas. Chao. Lejos de las preocupaciones, cerca de Dios, con Tu Voz Radio.